Feliz Pascua de Resurrección. El Señor ha resucitado. Verdaderamente resucitó. Aleluya, aleluya. Querido hermano, hoy quiero compartir contigo las lecturas del segundo domingo de Pascua, tomada de los Hechos de los Apóstoles. Comienza diciendo los hermanos. Este término, los hermanos, hacen referencia a un grupo de hombres y mujeres que se reúnen bajo un único Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, del Dios de Jesucristo. Acuérdense en Mateo 28 cuando Jesús se le aparece a María Magdalena y dice: vayan a decir a mis hermanos. Dice lo siguiente: perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Son características fundamentales de la iglesia. La iglesia persevera, se mantiene, es consistente a la enseñanza de los apóstoles. No hay otra enseñanza, no hay otra doctrina. Solo la doctrina de los apóstoles es la que sostiene, es la columna fundamental de la iglesia. Dice en la comunión. En la iglesia todos tenemos un objetivo común: adorar a Jesucristo nuestro Señor. En la iglesia tenemos todos un objetivo común: predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la fracción del pan. Aquí hace referencia a la Eucaristía. La iglesia desde que nace con la conciencia de que lo más importante es la Eucaristía, la fracción del pan. Acuérdense de Jesús en la última cena, cuando dice partió el pan y se lo dio a los apóstoles. Y acuérdense de aquellos discípulos de Emaús que reconocieron a Jesús al partir el pan. Queridos hermanos, la iglesia tiene una esperanza firme. Esa esperanza ya la alcanzó Jesucristo. Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Esa es la esperanza de la iglesia. Resucitaremos e iremos al cielo y estaremos con Dios allá. La iglesia cree firmemente en que Jesucristo ha resucitado. Y esta fe se va desarrollando en la iglesia de manera distinta. Vean lo siguiente en el evangelio del día de hoy. María Magdalena cree en Jesús resucitado cuando Jesús la llama por su nombre. El discípulo amado cree en Jesucristo cuando entra al sepulcro y lo ve vacío. Los 11 apóstoles creen en Jesucristo cuando éste se les aparece y se pone en medio de ellos. Tomás, el apóstol, cree cuando toca el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, la experiencia de creer en Jesucristo resucitado se da de manera distinta según la experiencia de los miembros de la iglesia. En la primera lectura dice: el día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró. ¿Qué podemos descubrir en esas líneas? El Espíritu Santo. El día de Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y ese día nace la iglesia. Por lo tanto, ¿quién le da fuerza a Pedro para ponerse de pie? El Espíritu Santo. ¿Quién le da la fuerza y la sabiduría a Pedro para proclamar a Jesucristo nuestro Señor? El Espíritu Santo. Y vean algo interesante en el evangelio del día de hoy. El pasaje de los discípulos de Emaús. Ahí descubrimos los 3 pilares fundamentales de la iglesia. Escuchen bien, los 3 pilares fundamentales de la iglesia los conseguimos en los discípulos de Emaús. El primer pilar, la palabra de Dios. Dice el texto: y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y más adelante los discípulos dicen: ¿no nos ardía el corazón cuando nos explicaba la palabra? El segundo pilar, la fracción del pan, la Eucaristía. La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Dice el texto: tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando.
A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Jesús está en la Eucaristía. Tercer pilar, la comunidad. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. Esos 11 hacen referencia a la iglesia, a la comunidad. Ahí está, hermano, los tres pilares de la iglesia: la palabra de Dios, la Eucaristía y la comunidad cristiana. Feliz tarde, que Dios te bendiga.